Dice la Cámara de la Infraestructura en Colombia, que vale 1.2 billones de pesos arreglar la vía Bogotá-Villavicencio. ¿Qué quiere decir? No, pues, en caso de que pase la reforma tributaria, sería un pedazo grandísimo de más ese del tamaño. 10%. De ese o el tamaño 10% es o el algo, hueco. alrededor del 10%. Y por eso es que el presidente Petro dice que no hay plata. Hoy no hay plata para hacer el trabajo a fondo de la vía al llano. La frase de no hay plata es frase originalmente de Milei, ahora acuñada en Colombia. No hay plata. Porque estamos en las mismas que Argentina, no hay plata. La situación es tan grave que podría extenderse hasta finales de este año 2025, incluyendo las festividades y los viajes de fin de año para quienes están pensando en Villavicencio como un destino turístico. Pero sí se pregunta uno, Néstor, ¿de qué tamaño será la intervención por 1,2 billones de pesos? Porque tengo en la mente el viaducto, el kilómetro 58, ese Sí. no costó, no creo que haya costado 300.000 millones de pesos. Y fue una solución estructural y una inversión bastante grande que se hizo y solucionó ese punto, el kilómetro 58. Ahora con 1,2 billones de pesos no sé qué tengan en mente si intervenir absolutamente Hay una toda la batalla vía, jurídica porque se están echando la culpa la gobernación de Cundinamarca, los constructores de la vía, el concesionario y el gobierno nacional, a ver por cuenta de que cómo es la cuenta de esos 1.2 billones de pesos. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor. Empecemos por lo que pregunta Víctor. ¿Por qué vale más reparar la vía hoy que ese famoso kilómetro 58 del eterno problema en la vía al llano? Es que, Víctor, el cálculo que hace hoy la Cámara Colombiana de Infraestructura es que se necesitan 1.2 billones, pero no solo para el derrumbe que hoy tiene cerrada la carretera, para 55 puntos de riesgo mayor, incluido ese kilómetro 18, que hay que repararlos cuanto antes, y dice la Cámara Colombiana de Infraestructura que debería ser una reparación no solo de quitar el derrumbe, sino de todos los puntos críticos, que en total son 55, y ahí es donde calculan que esto puede hacer una situación de 1.2 billones de pesos para uno de los corredores más importantes, porque sin duda es el que comunica a Bogotá con esa zona del país, Villavicencio y hacia abajo en el mapa. ¿Qué pasa hoy? Que no se sabe de dónde saldrá la plata. Si bien el gobierno sigue evaluando la posibilidad de una emergencia económica, el capítulo de hoy sobre la vía al llano es, primero, la incertidumbre de cuándo la gente volverá a pasar por ese corredor, pero quién es el responsable y de dónde sacará esos recursos. Sobre todo, quién es el responsable, porque en un mensaje en X, el gobernador de Cundinamarca le pidió a los dueños de la vía, a la concesión, no echarle la culpa a las casas que están en la zona de la montaña que se vino abajo y hoy tiene afectada la carretera. La tesis del gobernador es que aquí hay un problema mayor, incluso por el manejo de aguas que se hacen y que afectan otros kilómetros de la carretera. Sin embargo, también explica la Cámara Colombiana de Infraestructura a través de un mensaje que ha puesto su presidente Juan Martín Caicedo en redes sociales, que como quedó concebido ese corredor, pues no es una obra, una reparación que tengan que hacer los constructores, porque así quedó establecido, y que por ahora la alternativa solo sería el corredor alterno al que anuncia Invías más inversión y más plata mientras se toma una decisión. ¿Qué dicen los dueños de la obra, los constructores? Que aquí se necesita es la intervención y la decisión del gobierno para saber qué harán con esa vía al llano. Una vía al llano, Néstor, que sigue y por lo pronto seguirá cerrada, por lo menos mientras retiran el derrumbe y mientras aparecen 1.2 billones de pesos que calcula la Cámara Colombiana de Infraestructura se necesitan para ese y otros 54 puntos críticos. Proindensa es el nombre del concesionario, su presidente Alberto Mariño. Doctor Mariño, buenos días. Buenos días, Néstor. Doctor Mariño, veo la protesta del gobernador de Cundinamarca porque le están echando la culpa a unos campesinos que están en esa montaña oriental. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién es el responsable de la reparación en la vía al llano? Mire, Néstor, para esto hay que hacer historia sobre la carretera Bogotá-Villavicencio. En el año 2008, Coviandes, que era el entonces concesionario de la carretera, produjo un estudio de prospectiva de lo que le podía suceder a la carretera si las autoridades departamentales y territoriales y las corporaciones autónomas no organizaban el territorio aledaño a la carretera. Ese estudio del año 2008 se le entregó a los ministerios, varios ministerios, se le entregó a las alcaldías, se le entregó a las gobernaciones, al Ministerio del Medio Ambiente, a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales.
a las corporaciones regionales, a todo el mundo, para que organizaran el territorio. Lo que está sucediendo con la carretera Bogotá-Villavicencio es que la vía ha generado, como cualquier infraestructura nueva, unos nuevos polos de desarrollo en los municipios. Pero esos nuevos polos de desarrollo en los municipios no están atendiendo los planes de ordenamiento territorial ni están siendo vigilados desde el punto de vista ambiental para que no le generen daños a la carretera. Esa es la situación real, no es únicamente en el kilómetro 18 más 600, hay múltiples puntos a lo largo de la carretera y no se trata únicamente de que el Estado, porque el responsable de colocar los recursos es el Estado, así lo han venido aceptando desde hace más de 2 años comunicaciones de los ministros de Transporte y presidentes de la ANI. No se trata de que el Estado ponga recursos indefinidamente para reparar las obras de la carretera. Es necesario que se ordene y se vigile el territorio que hay alrededor de la carretera. Claro, doctor Mariño, el gobernador de Cundinamarca habla específicamente de una actividad que él atribuye al concesionario y que podría haber sido la causa del deslave, del derrumbe más reciente en el kilómetro 18. Él dice que en el kilómetro 16 hay un vertimiento de aguas del concesionario y que ese vertimiento no está adecuadamente canalizado y que habría sido la causa del derrumbe. ¿Eso pasó? Mire, yo desafortunadamente tengo que decir que el gobernador está mal informado. La zona donde se produce el deslizamiento es claramente definida en el EOT del municipio de Chipaque como una zona de amenaza alta para deslizamientos. Es decir, ahí no deberían existir cultivos de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial de Chipaque. Lo que nosotros hemos advertido es que desde el año 2016 a hoy se ha incrementado el número de cultivos, se ha incrementado el número de construcciones y toda esta intervención antrópica que hemos podido verificar, porque nosotros desde el mismo día del deslizamiento, desde el día siguiente, hemos ido con nuestros especialistas en geología, en geotecnia y en hidráulica, que conocen la carretera desde hace más de 30 años, hemos visto cómo los campesinos han instalado reservorios de agua en la parte superior de la ladera. Hemos visto cómo manejan agua sin control a través de canales en tierra. Hemos visto cómo han dañado los canales construidos en el año 2016 por instrucciones del entonces INCO, después la ANI, recursos de la ANI, porque esos canales fueron construidos como obras adicionales. Hemos visto cómo los agricultores han dañado los descoles de los pozos profundos que se construyeron para drenar la zona. Hemos visto cómo hay mangueras por todos lados sin ningún control. Hemos visto cómo las mangueras de descole de los pozos han sido robadas. Desde el año 2022. Pero doctor, Coviandina, doctor Mariño, perdóneme. Doctor Mariño, Perdóneme, termino. Desde el año 2000, perdóneme, le pregunto. Lo invité a que tuviéramos una conversación, claro, doctor Mariño. ¿Usted le está echando la culpa a los campesinos del desastre en la vía Bogotá-Villavicencio? Si ustedes oyeron mi intervención ayer, yo me refiero a que debe organizarse el riego, deben organizarse quién maneja esos predios.
porque los predios son predios privados a los cuales se le ha negado el acceso a la concesionaria actual. Prueba de ello es que desde el año 2022, Coviandina, que es el concesionario actual, dirigió una carta a la Agencia Nacional de Infraestructura informándole esto que yo estoy diciendo. No se trata, yo entiendo que las partes aledañas a la vía tienen que tener un desarrollo, pero ese desarrollo tiene que hacerse en una forma organizada con base en los planes de ordenamiento territorial de los municipios y debe tener una vigilancia de las corporaciones autónomas que son las encargadas de otorgar los permisos de aprovechamiento de aguas y otorgar los permisos de vertimiento de aguas. No estoy hablando de culpables, estoy hablando de que mientras no se ataquen las causas reales y verdaderas de lo que está generando los puntos críticos en la carretera, vamos a terminar haciendo obras que al final no van a servir. Pero doctor Mariño, ¿esto no ocurre en todo el país? Es decir, en todas las carreteras del país, los campesinos se ubican sobre las carreteras y los ciudadanos de ciertos municipios para aprovechar el desarrollo que se puede generar, montar sus cultivos, en fin. ¿Esto no ocurre a nivel nacional? ¿Por qué la que se tapa más y en la que más se producen derrumbes es en esta vía, al llano, y no escuchamos lo mismo de otras grandes vías en el país? Perdóname, yo creo que sí sucede en otras vías en el país, vías inclusive urbanas. Le puedo poner varios ejemplos, pero no se les debe olvidar que las cordilleras tienen distintas formaciones. La formación de la cordillera oriental, especialmente entre Bogotá y Caquetá, tiene una formación de material que es altamente susceptible a los deslizamientos si se produce un incremento en el contenido de agua en estos terrenos. No podemos descartar de ninguna manera la intensidad de las lluvias que se ha presentado en la región y que, de acuerdo con los estudios nuestros, ha sido inusitado. Tenemos registros de hace más de 30 años de lo que ha venido sucediendo con la intensidad de las lluvias, pero el hecho de que se presente en menor o mayor escala en otras carreteras no implica que las autoridades encargadas de organizar los desarrollos alrededor de las carreteras no lo hagan. Si usted va a hacer una construcción en Bogotá, pues tiene que cumplir con las normas que existen en el distrito, pero no por eso implica que no las cumpla. Hay unas normas, hay que vigilar que se cumplan las normas, y no puede ser posible que a los únicos que vigilan el cumplimiento de normas somos a quienes desarrollamos infraestructura en este país. Bueno, por una razón, doctor Mariño, porque ustedes son los que recogen el peaje y somos los que tienen que responder por la vía, ¿o no? No, mire, Néstor, en eso quiero decirle que hay un entendimiento absolutamente equivocado. Nosotros recaudamos el peaje para repagarnos unas obras que construimos con capital propio y para pagar todo lo que cuesta la operación y mantenimiento de la carretera. El peaje en ninguna parte del mundo está diseñado o concebido para pagar daños en la carretera que sean originados por causas extrañas a quien opera la carretera. Esa es la discusión, y por eso ustedes responsabilizan a los campesinos y por eso el gobierno tiene una opinión diferente. ¿Quién dirime este pleito, doctor Mariño, tal y como está? Néstor, me parece que el gobierno no tiene una opinión diferente. La ministra en sus declaraciones ha sido clara en que
resolver esta situación le corresponde al Estado, porque precisamente ha confirmado lo que yo le estoy diciendo, y es que los contratos de concesión no prevén la reparación de daños por fuerzas mayores o hechos imprevistos, sí, como los que están sucediendo en la carretera. Claro, pero fíjese que estamos hablando del kilómetro 18 en esta oportunidad, de un gran derrumbe. Pero antes fue el kilómetro 58 y antes fue otro. Perdóneme, y antes más líos. El kilómetro 58 hay un laudo clarísimo, clarísimo, que exime de cualquier responsabilidad al concesionario de ese entonces. Pero mire, yo más allá de la discusión legal, que creo que también es importante, voy a una pregunta, doctor Mariño, que no sé si usted me pueda responder. ¿El pecado original de la vía al llano no es el mal diseño de la concesión que les dieron a ustedes? Y le pregunto por algo que se dice en muchos círculos, sobre todo de expertos y de ingenieros, y es que quedó el diseño de la concesión hecho de tal suerte que a ustedes les quedó el lomo y al Estado le quedó el hueso. De no que los puntos más difíciles se los entregaron, se los dejaron al Estado y ustedes se quedaron con el lomito del negocio. Perdóneme, eso no es cierto. Quien habla y dice eso no tiene ni idea de lo que es el contrato de concesión ni los diseños que se elaboraron. Vuelvo y le repito, si a usted le generan un daño que no es su culpa, usted no tiene por qué asumir ese daño. Nunca está previsto en ningún contrato de concesión, vuelvo y le repito, no solamente en el país, en el mundo. Si se produce un daño por hechos ajenos al concesionario, el concesionario no será responsable. Hoy en día existen pólizas de obras civiles terminadas que cubren de conformidad con las normas que exigió la ANI en los pliegos de condiciones, pero no quiere decir que a nosotros nos hayan dejado lo sencillo. Mire dónde, y con el mayor gusto los invito a un recorrido. Acompáñenme a la carretera Bogotá-Villavicencio y miremos todos los puntos y miremos si esos puntos, los daños que existen, se han ocasionado o por un mal diseño del concesionario o por una mala construcción del concesionario. O por la intervención del hombre, tal como usted estaba diciendo. Y quiero preguntarle ya una última pregunta, doctor Mariño. ¿En cuánto han aumentado los cultivos? ¿En cuánto han aumentado las construcciones? ¿Y en cuánto han aumentado los reservorios de agua desde hace 3 años, es decir, desde el año 2022, cuando efectivamente ese kilómetro 18 fue clasificado como de amenaza alta de movimiento de masas, según el propio POT del municipio de Chipaque? Mire, en esa zona no deberían existir ni construcciones ni cultivos. Las construcciones se han más que duplicado. Nosotros, vuelvo y le repito, desde el año 2022, a través de Coviandina, remitimos una comunicación sobre lo que estaba sucediendo en la zona. No se le permitió a Coviandina entrar a mirar. De eso hay constancia escrita radicada en la Agencia Nacional de Infraestructura. Entonces, vuelvo y repito, el hecho de que se haga conciencia si yo puedo cultivar y cómo puedo cultivar. ¿Por qué no le preguntan al municipio de Chipaque cómo dio las licencias de construcción? O pregúntenle a Corporinoquia con base en qué dio los permisos de aprovechamiento de aguas. Igual que le piden, vuelvo y repito, a cualquier constructor de cualquier infraestructura. Es que si no organizamos el territorio, el tema de los puntos críticos se vuelve un tema insoluble. No se trata de hacer obras cada vez más complejas, porque con el tiempo pueden volver a ser afectadas si no hay una organización del territorio. Vuelvo y le repito, los invito, cuando quieran, hacemos un recorrido de la carretera.
Vale, pues me parece que son preguntas, tiene razón. Alguien tendría que responderlas porque al final de cuentas se debería tratar de eso, de que funcionen todos coordinados, inclusive los privados que tienen allí la operación de la concesión. Doctor Mariño, gracias por estos minutos, gracias por la explicación muy amable. Muchas gracias. Es el presidente del concesionario Proindesa, 928 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.